Esa es la gran historia que nunca hemos querido destapar por no dar mal ejemplo de lo que no hay que hacer. Decidiste plantarte allí conmigo en los 93 kilómetros de Murcia. Estábamos durmiendo, alguien llama a la puerta. Hey guys, come on to the party. Tomamos una cervecita, joder, qué bien, una cervecita. Encima estamos en Murcia y decimos, pues cena feliz, nos vamos de tapas. Y de repente, ¿quién aparece a las 3 o 4 de la mañana? Eran algo más que nos pueda pasar antes de no correr 93 kilómetros, que llevamos no sé si 6 o 7 meses de preparación. Fue increíble. ¿Cuál es la manera de trabajar que hemos tenido siempre? Te podría definir muy claramente como una receta que genera muy buenos resultados. Nosotros empezamos a entrenar prescribiendo lo último posible correr. Hostia, es verdad. Vas a tu ritmo de maratón para hacer tu marca personal. Se te cruza alguien. Tú me dijiste, tú me llamas para que yo te diga que pares. Y yo te dije, sí. Y me dices, pues no te voy a decir nada. Te jodes, reflexionas y cuando decidas me vuelves a llamar. Después de no sé cuántos años dedicados al mundo del entrenamiento personal, de haber formado a muchísimos entrenadores por toda España para ser mejores entrenadores presenciales, ¿no te supone una disonancia grande haber acabado dirigiendo un equipo digital? ¿Cómo duermes por las noches? Farsante. ¿Cuánto tiempo llevo atosigándote para grabar? Yo creo que 3 o 4 años. ¿Solo? ¿Cuántos llevábamos de podcast? ¿6? 2019, sí, 6. 6, pues ni cuando los capítulos eras tú solo. Qué barbaridad. Para mí es realmente difícil presentarte. No lo voy a intentar. Tampoco te voy a pedir que te definas. Prefiero que la gente vaya conociendo a esta persona. Pero creo que es una buena manera para que la gente entienda un poco cuál es el rollo que hay aquí. Cuéntale a las personas que nos están escuchando cómo nos conocimos. Nos conocimos como toda buena relación. A mí me caías mal o me caíste mal desde el inicio. ¿Y cómo fue esto? Nos conocimos en formación. Nos conocimos cuando estamos dando una formación que compartimos juntos de entrenamiento personal. Elements en aquella época. Coincidimos en el máster de entrenamiento personal en Madrid. 2014, ¿no? Sí, 2014. Sí, por ahí. Yo me acuerdo que el primer año no me dejaron entrar al máster, me hice Elements y me hice las certificaciones de NSCA y todas estas que te haces me las hice por mi cuenta. Y me acuerdo de verte entrar en el curso y coincidir en el curso con Cresta en aquella época. O sea, tenías Cresta, gomina, una actitud de lo más chula posible. O sea, el tío que hacía Muay Thai, me acuerdo que te sacaron en las prácticas de Muay Thai y dije, qué idiota. Y de repente me lo encuentro cuando yo había hecho el curso y pagaste para hacer la certificación con Felipe. Sí, correcto. Para hacer las prácticas para hacer todo lo que nos pedían de Elements para sacar la certificación, y apareciste con Pedro, otro compañero, que aprovecho ya para saludarle, y apareciste ahí y digo, no me lo puedo creer. Y a base del roce hacia el cariño nos tocó currar juntos. Y ahí empezó la relación, odiándonos. Muchos años. Hemos vivido muchísimas cosas juntos. Estás aquí no por todas esas cosas que hemos vivido, que también, sino porque realmente creo que eres una de las personas más polifacéticas en cuanto a entrenamiento. Tienes hoy van a salir muchas cosas chulas, van a salir muchas cosas bonitas y le vamos a poder aportar cosas muy guays a la gente. Pero vámonos un poquito más a lo personal, que me estaba gustando esto. Se me acaba de venir a la cabeza la historia que podemos contar, yo creo que sí que se puede contar, en Murcia. Esa es buena, la de los 93 kilómetros. Bueno, esa es la gran historia que nunca hemos querido destapar por no dar mal ejemplo de lo que no hay que hacer cuando llevas a deportistas y lo que le pides a un deportista que no haga antes de una carrera, ¿no? Entonces, si quieres empezar así, va a ser un plato fuerte, pero... Sí, vamos a empezar así. Para contextualizar, no recuerdo el año, pero bueno, Ángel y yo siempre hemos tenido una relación muy de... y tú más, y no hay huevos, y a ver quién los tiene más grandes, y a ver quién hace más, y si tú entrenas aquí, yo hago eso más uno, ¿no? Más una repetición. Siempre hemos sido unos picaos entre los dos. Y recuerdo que en esa época, ¿no? de estar, yo todavía no había dado el salto a Ironman ni nada de eso, pero surgió la oportunidad o la opción de hacer los 91 trail. Menudo trail de 600 metros positivos en 93 kilómetros. Eso era un llano en Murcia que iba desde Murcia hasta Caravaca de la Cruz. 93 kilómetros. Tú no habías corrido
ni siquiera una media maratón en aquella época. No, una en mi vida en Madrid, yo creo que es con mi padre de pequeño y ya, cero. Decidiste saltarte todos los principios habidos y por haber estudiados y pregonados y predicados por nuestra parte para plantarte allí conmigo y con Pedro y con su hermano que también corrían en los 93 kilómetros de Murcia. Nos preparamos a conciencia. Muy a conciencia. Muy a conciencia. Muy a conciencia. Bien metódicos, corriendo, entrenando. Bueno, yo recuerdo que esa época entrenaba con Carlos Andar. Recuerdo un entreno en casa de campo, 3 bloques de 1 hora, andando 5 minutos y comiendo en esos 5 minutos. Yo decía, 3 bloques de 1 hora, un entreno un día entre semanas, ¿sabes? Claro, para preparar 93 kilómetros, pues te puedes imaginar. Cuenta y hasta donde tú quieras, ¿eh? ¿Qué es lo que pasó allí? ¿Qué es lo que realmente sucedió? Lo que pasó sucedió? Es que nos pudo la euforia, yo creo. Lo primero, nos pudo la euforia cuando llegamos en el tapering. Bueno, lo que se considera el día anterior, ya no el tapering lo hicimos bien, pero llegamos ahí a recoger el dorsal, ¿te acuerdas? El viernes. El tapering lo hicimos perfecto. Y estábamos ilusionadísimos por decir, joder, qué guay, hoy toca cena feliz, como decía siempre Carlos, cena feliz antes de competición, preparar las cosas y al día siguiente salíamos a las 5 de la mañana. Yo creo que teníamos que estar ahí, empezamos nocturno, que teníamos que ir al frontal y luego empezamos. Y yo creo que nos pudo la emoción al coger el dorsal y había un puesto de Estrella Levante, me acuerdo, era Estrella Levante la que se toma ahí en Murcia, y había un puesto ahí de Estrella Levante y dijimos... Quedaban vasitos pequeñitos de plástico. Y una cervecita, tal, y nos tomamos una cervecita, joder, qué bien, una cervecita, tal, y empezamos una cervecita tras otra cervecita, y encima estamos en Murcia y decimos, pues cena feliz, nos vamos de tapas, tal, entonces ya ahí pasó el primer error que empezamos con las cervecitas y nos pasamos de las cervecitas y las tapas. Y ya empezamos con el estómago y decimos, joder, mañana no es que nos tengamos que levantar y podamos dormir muchas horas, es que hay que acostarse pronto y encima hay que levantarse muy pronto y el estómago ya sabemos que nos puede jugar una mala pasada, son muchas horas. Va a ver si no nos tenemos que parar en cualquier lado, que pasó luego al día siguiente, a ti en el kilómetro 20 creo que fue, que tuviste que saltarte una tapia, saltarte unos setos para hacer esa primera parada, es decir, que ya hicimos eso mal. Y yo me acuerdo que encima habíamos alquilado un Airbnb y coincidimos con unas antiguas estudiantes que habían ido de Murcia, que eran inglesas, me acuerdo. Y esas chicas que estaban... No las conocíamos de nada. No, de nada. Llegamos allí nada. Y compartíamos el Airbnb. Y me acuerdo que dijeron que ellas habían estudiado ahí y que estaban de fiesta, literalmente, ese fin de semana. Solo iban a Murcia a salir de fiesta. Y decimos, joder, me cago en la leche. Y de repente ya se nos alargaron las cervecitas, se nos alargaron las tapas, pero conseguimos irnos a la cama relativamente pronto. Serían la 1 y 2 de la mañana. Eso es. ¿Tostados? Un poquito... Tostados. O sea, sí, un poquito tostados. Habiendo comido fritanga y mierda. Y nos fuimos a la cama. Y de repente... ¿Quién aparece antes de levantarnos? Sí. 3 o 4 de la mañana eran. Yo recuerdo que estábamos durmiendo y de repente compartíamos habitación. Sí, compartíamos habitación. Tú y yo, no con estas chicas. Sí. Y alguien llama a la puerta. Hey guys, come on to the party. Era como... Lo único que me hace falta ahora mismo es que me llames a las 4 de la mañana pidiéndome que me vaya de fiesta, por favor, en inglés. O sea, era como algo más que nos pueda pasar antes de no correr 93 kilómetros, que llevamos, no sé si 6 o 7 meses de preparación, que luego los terminamos muy bien. 1 hora te saqué. Bueno, eso es importante decirlo. No puedo grabar esto sin decirlo. 10 horas 44 recuerdo que hice. Los 93 kilómetros. Pero terminamos bien. Me acuerdo. Fue increíble. Yo creo que ahí nos pudimos aprovechar de la edad que teníamos. O sea, sí. Hoy en día, yo creo que mi cuerpo, si lo hubiera maltratado de esa manera, lo hubiera pagado muy duro. Yo me aproveché de la edad que teníamos. Y bueno, siempre todos estos retos que he hecho de larga... Porque no me considero un deportista de resistencia ni de larga distancia, pero he hecho cosas de larga distancia, o sea, todo por retos. Y siempre me he aprovechado o de la edad o de la parte de fuerza y otros bagajes que tenemos que hemos podido aprovecharnos, que a lo mejor si hubiéramos sido gente sin ese bagaje, por ejemplo, de fuerza, era imposible haber hecho plantearte unas cosas así. ¿Cómo le explicarías a alguien que nos esté viendo y que le guste la ultradistancia... ¿Cómo le explicas lo que acabas de decir? Que para hacer una carrera de 93 kilómetros a ritmo, vamos a decir, trote sostenido,
o 5.30, 5.45, 6 y pico de media, ¿cómo le explicas que la fuerza sea mucho más determinante que las adaptaciones que corresponden a la parte de resistencia? Que al final la parte de resistencia vas a estar corriendo a ritmos muy bajos. Entonces, en teoría, fisiológicamente podemos estar a esos ritmos muy bajos muchas horas. Y si encima no tengo un nivel altísimo, tú has dicho 5.30 en una carrera muy larga, pero 5.30 ya es un... No, a mí me salió 7.30 de Por media, eso, recuerdo. Pero o sea, cuando corres, cuando estás expuesto a la carrera, lo que pasa es que luego la media baja porque estás andando mucho tiempo. Pero claro, al final estás corriendo, pues eso, entre 5.30 y 6.15, 6.30. Ahí al final el hecho, las adaptaciones que te da la fuerza a nivel de tejido, de tendones, muscular, del sistema nervioso, de la parte de fatiga más neural, no te las puede dar la adaptación de resistencia, porque al final tú en resistencia, ¿cuánto aplicas en el suelo de fuerza? Es decir, ¿cuánto estás resistiendo un porcentaje de fuerza? No estamos resistiendo muy poco, no estamos aplicando muy poco, además no es sprint, es larga distancia, entonces si encima no eres un corredor eficiente vas a estar malgastando más energía por todos los lados, muscularmente vas a estar sufriendo más, entonces cuanto más fuerte seas, y eso yo personalmente lo he vivido de la experiencia esa de fuerza, decir, joder, me he podido preparar en pruebas deportivas de larga distancia gracias al bagaje que tenía de fuerza, porque he podido soportar o mi estructura ha soportado volúmenes más rápido que lo que podría soportar una persona que no lo ha entrenado. Entonces yo me acuerdo de, por ejemplo, preparaciones de 6 meses, 7 meses que tú dices, es cortoplacista, si lo miras para una prueba a lo mejor de incluso de días, como el Camino de Santiago cuando lo probé a hacer 2 veces. Corriendo. Ahora hablamos de ello. Y en un corto periodo de tiempo de 6 meses poder meter volúmenes o un aumento de volumen muy grande de impacto de carrera, si no tienes una estructura preparada, vas a petar. Entonces, eso te lo da la parte del entrenamiento de fuerza. Y ahí es un bagaje que nosotros siempre hemos jugado con ellos. Y ahora que está tan de moda lo de entrenamiento híbrido, pues por eso ahora hay gente rindiendo tanto en resistencia. Yo creo que cuando hacen el cambio o el camino y empiezan a introducir volúmenes altos de resistencia, esa mezcla, de repente empiezan a encontrar adaptaciones entre medias que dicen, joder, puedo rendir mucho ahora, cuando ya pasa tiempo, porque la resistencia necesita tiempo de adaptación, que esa es la otra. ¿Qué cambio de lugar consideras que tiene más riesgos y en el que hay que tener más cuidado? El deportista de resistencia que dice, hostia, ahora me quiero poner aquí como un auténtico animal, voy a empezar a hacer haltero, voy a hacer calistenia, voy a empezar a enfrentarme a entrenamiento con cargas pesadas. O el que viene de todo eso y dice, hostia, me voy a preparar un 93K de Murciato yo también. Yo creo que depende de dónde lo mires, porque todo depende de la progresión y la cantidad de tiempo que tengas para prepararte la prueba. Pasaba en su día, joder, me acuerdo de años cuando el foco no estaba puesto en el entrenamiento híbrido, sino el foco estaba puesto en el entrenamiento concurrente, y cuando CrossFit entró de golpe, que era gente de a pie que se metía en una sala en un box y empezaba a meter pues muchos movimientos con cargas, volumen, intensidad, con rangos de movimientos amplios que implicaban hombro, espalda, overheads y muchos petaban. Y era porque, claro, luego se empezó a ver, ¿cómo progresamos para que una persona pueda meter halterofilia? Bien, ¿cómo hacemos esa mezcla? Luego vino la lógica. Y dijo, vale, pues si tengo el factor tiempo y el factor aprendizaje, puedo ir metiendo todas esas adaptaciones. Un tío que haya hecho todo eso y se quiere hacer un 93K, como no haya corrido, como no haya hecho pliometría, es que también depende mucho, como no haya tenido estímulos que preparen a su cuerpo a lo que es un impacto de carrera y de repente encima meta volúmenes estratosféricos, ahí va a petar, porque va a ser por repetición. Entonces aquí el factor volumen influye bastante y el tipo de entrenamiento que haya llevado, porque no es lo mismo alguien que se haya dedicado a un estímulo muy de tipo culturismo, tiempo bajo tensión, mucho volumen, mismo tipo de estímulo, si encima está trabajando los mismos rangos articulares, ahí tienes menos a lo mejor capacidad motriz o tu tejido está siempre adaptado a lo mismo y no has hecho nunca pliometría, por ejemplo, a lo mejor tu tendón de Aquiles pues no soporta esos impactos igual de bien.
Entonces depende mucho. 9 de cada 10 personas que están viendo este vídeo no están suscritas. 9 de cada 10. Es una barbaridad. Si tú eres una de ellas, pues ahora mismo tienes la oportunidad de hacer algo que es 100% gratis, que no duele y que nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de mucha calidad. Cuantos más seamos, más posibilidades tenemos de traer expertos, de profundizar en temas, de hacer que esta comunidad sea todavía más grande y más útil para ti. Así que si disfrutas del contenido, haz clic en el botón de suscribirte y bueno, pues vamos a seguir creciendo juntos. Y si formas parte de ese 10% que está suscrito, entonces te animo a que te apuntes a nuestra newsletter exclusiva en la que te vamos a avisar de cada vez que publiquemos un episodio nuevo que no aparezca aquí en YouTube. Aquí en YouTube tienes una parte de lo que hacemos en Hijos de la Resistencia, pero hay mucho más fuera y lo recibirás todo en tu bandeja de email si te apuntas a la newsletter. Así que ahora sí, seguimos con la entrevista. Has mencionado dos cosas. uno, pliometría y dos, rango de movimiento, ¿no? Avisar a la gente de que Ángel, una de las formaciones bastante verticales y bastante minuciosas que ha tenido y que implementamos también en Hijos de la Resistencia gracias a lo que él sabe, es todo el trabajo de movilidad específico para corredores. Y justo el otro día estábamos hablando y me gustaría sacarte el tema. Explícanos por qué un corredor de alto nivel, un velocista que tiene un ciclo anterior súper bien colocado, que es capaz de esa típica posición, ¿no? De hace poco las chicas, el equipo femenino español ganó la prueba de relevos en los mundiales de atletismo y recuerdo varias imágenes preciosas, ¿no? de las atletas en la línea de 100 metros armadas, con la rodilla por encima prácticamente de la cadera, el tobillo súper armado. Y tú el otro día me justificabas y me decías que ese tipo de perfil de deportista, incluso ellas, o un perfil igual, similar, deberían de trabajar la movilidad en rangos a los cuales no tengan acceso. Explícanos, primero, qué concepto tienes tú de la movilidad y segundo, por qué un deportista que ya está rindiendo a un nivel altísimo debería de trabajar, en este caso, la movilidad de tobillo, por ejemplo. Al final, tú has puesto ese ejemplo, pero también te puedes poner un maratoniano y no hace falta irse al alto rendimiento. O si nos vamos al alto rendimiento, ellos es su trabajo, ¿vale? Entonces tú tienes que ser muy bueno en tu trabajo, a pesar de todo lo que haya de por medio, a pesar de lesiones, a pesar de... O sea, es de lo que te ganas el dinero. Pero aquí el tema radica es que si tú sobre un tejido siempre estás aplicando en las mismas líneas de esa... Es como si tú coges una gota de agua, siempre cae en el mismo sitio, con el tiempo acaba erosionando, porque siempre cae en ese sitio. Pues si tú utilizas siempre lo mismo, con los mismos recursos a nivel de tejido, ese tejido va a acabar degradado mucho más rápido o sobrepasado mucho más rápido. Cuando tú a un tejido o a una articulación le das más capacidad de movimiento y más control activo de ese movimiento y más capacidad de aplicar fuerza en más rango, va a tener más estrategias. Aunque solo utilices 5 grados o 10 grados en un armado de tobillo, pero vas a poder repartir las fuerzas diferente. ¿Qué pasa? Que si tú tienes muy limitado un rango de movimiento en una articulación, muy pocos recursos y siempre estás haciendo el mismo gesto sobre ella, es mucho más fácil y mucho más rápido que se desgaste o que tengamos problemas. Entonces, por eso nosotros que venimos de la salud y nuestro sesgo siempre va a ser la salud o siempre ha sido la salud, necesitas que una persona, siempre hemos abogado porque una persona tenga una buena calidad motriz, que se mueva bien, ¿no? Que se mueva mucho, que trabaje fuerza, que trabaje movilidad. ¿Por qué? Porque así estoy poniendo más papeletas a que tu chasis, como decimos mucho nosotros, sea capaz de gestionar mejor luego lo que hagas en tu día a día, ¿no? Total. Entonces, si tú un tendón de Aquiles me quito el extremo del rendimiento, una persona con mala movilidad de tobillo, una rotación interna de cadera, que es de la que más rápido, las rotaciones internas son lo que más rápido se suele perder, de hombro y cadera, muy limitada, que ya te obliga a ir compensando un patrón como el de carrera a la marcha, que en teoría supuestamente lo tenemos de natural, pero por nuestro día a día, por nuestro sedentarismo, por nuestra poca capacidad motriz, lo vamos perdiendo, o por X o por Y. Si esa persona encima se pone a correr y siempre utiliza lo mismo, el tendón de Aquiles, el sóleo, pues, las tibias, todos los problemas que siempre nos encontramos con gente que empieza a correr, empiezan a saltar mucho más rápido. Si a esa persona le enseñas a que su tendón pueda repartir o utilizarse todo, que el tejido en los entrenos de fuerza lo podamos trabajar en más rango de movimiento y distribuir la carga por otros lados, estás dándole papeletas para que reparta luego el impacto de una manera más eficiente y con más tejido. Entonces,
más papeletas para que no se lesione o que no vengan molestias. Contigo aprendí algo súper interesante que me gustaría que le compartieras a la gente, que es la manera en la cual un deportista amateur hace un gesto versus ese mismo gesto clavado igual, desde fuera, clavado igual con respecto a un atleta pro. ¿Cuáles son las diferencias que suceden dentro de la persona? En teoría había, no me acuerdo del estudio, esto lo siento, hemos empezado a coger información muchas veces que te olvidas la fuente exacta, pero sí que había un estudio, creo que era de aprendizaje motor, y venía como de amartillar, el gesto de amartillar algo, 1000 repeticiones, ¿no? Y analizas internamente. O sea, analizar internamente un gesto repetido 1000 veces. Eso es. Entonces, la conclusión un poco a donde llegaban era que al final una persona o un atleta de muy alto rendimiento, externamente, visualmente, para ti, clava el gesto. Hace lo mismo. Hace lo mismo, pero internamente... a nivel de su relación del sistema nervioso, percepción, propiocepción, cómo lo ejecuta, internamente hace microajustes continuos. Y eso es una capacidad que tienen los atletas de más alto nivel. Que ante el mismo gesto, un tiro libre, un triple, tú dices, joder, siempre hace lo mismo con la muñeca, mismo gesto, pero internamente cada gesto, cada repetición tiene un ajuste interno. Alguien totalmente amateur, externamente, tú te pones a jugar al baloncesto y dices, joder, ahora hago así la muñeca, ahora me hace así el codo, pero estoy utilizando los mismos recursos internos, es decir, no tengo más bagaje. Y seguramente, aunque mi codo y no sé qué haga diferente, estoy utilizando todo el rato lo mismo. Entonces, externamente se ve cada repetición diferente, pero internamente solo tienes una manera de ejecutarlo. Entonces, alguien que tiene un mal patrón, por ejemplo, de carrera, que encima tiene pocos recursos, porque encima estructuralmente te falta movilidad, te falta... pues estás abogado a hacer siempre lo mismo con los mismos recursos, tanto a nivel del sistema nervioso como de tejido. Es que es súper interesante y súper bonito, además me encanta cómo lo explicas. Vamos a dejarnos de fricadas, ahora volvemos a darle chicha. Vamos a contar un poquito alguna de estas que tengamos. Cuéntanos qué pasó en el Camino de Santiago la vez esa que me llamaste. La segunda vez. Que yo creo que es la conversación... Bueno, hemos tenido conversaciones duras tú y yo. Hombre, al final llevamos trabajando juntos unos cuantos años. Hemos tenido conversaciones jodidas. Para ti, si no es esta, luego la retomamos, ¿eh? ¿Cuál es la conversación más complicada e incómoda que has tenido conmigo? Esa fue a nivel deportivo, porque a nivel deportivo te metí en el marrón de entrenarme. Soy un calentado de los retos, como tenemos un montón de gente, clientes con nosotros, de que me enchufo por un reto. Y en mi caso, en esa época, me acuerdo que hicimos 2 caminos de Santiago. Uno fue el cortito, el de Oviedo a Santiago. El primitivo, ¿no? Ese, en 6 días. Y la otra fue que se me metió por la cabeza por lo del sueño de Vicky, que hicimos el reto del sueño de Vicky, de 30 historias para recaudar fondos para el cáncer infantil. Y yo quería hacer el Camino de Santiago, el del norte, en 12 días. Corriendo. Importante, para que la gente lo tenga en cuenta, yo no te acompañé. No. Tú me entrenaste. Que no piensen que lo hice contigo. No. Yo le ayudé con la preparación. A la vista está que no lo hice bien. Ahora que os cuente. No, la idea y el tema es que, claro, cuando tú te calientas haciendo este tipo de cosas, todo es muy bonito y todo es muy fácil. Y si encima tienes una capacidad de sufrimiento grande y eres y llevas una buena preparación, joder, nosotros llegamos, me acuerdo que cuando llegamos antes de verano llegamos a acumular como 2-3 semanas de 18 o 20 horas de carrera a la semana, manteniendo 2 entrenos de fuerza. Me acuerdo que el miércoles tocaba maratón, corriendo, andando ya por la casa de campo, que te hacías la tapia, que decías, joder, estoy hasta narices, todos los miércoles casi ya, yo veía el Training Peaks y decía, joder, chaval, nunca he entrenado tanto en mi vida. Y dices, si te ves haciendo semanas de tantas horas, dices, lo puedo hacer. Pero claro, luego está la logística de mandarte una mochila, de hacerte los masajes, de prepararte cada suplementación y de que cuando estás en el día a día pueden pasar cosas. Y había etapas muy largas, había etapas de 90, había etapas de 60, había etapas de 50, la que menos yo creo, y justo en la mitad del camino empecé a notar una rodilla, el típico rotuliano, pues porque por el desnivel, por todo lo empiezas a notar y empiezas a notar la rodilla y dices, ¿qué haces? Sigues, me cargo la rodilla porque sabes que puedes seguir hasta donde tira el cuerpo, pero sabes que luego el peaje que vas a pagar por seguir con esa molestia te puede llevar a muchos más meses parado. Hace poco le pasó a Pablo, el compi de equipo, que quería correr la 130 la de Canarias y tuvo que parar.
después de una preparación enorme, por igual, por una rodilla. Y dices, ¿puedo seguir? Sí. ¿Me podría tomar hasta un ibuprofeno y me puedo tomar ibuprofenos durante y tiro para adelante? Sí, pero ¿para qué? ¿Para estar un año con un tendón que además se va a degenerar, porque si me está doliendo ya es que se está degenerando, y hipotecarme? Sí, yo no gano nada de esto. Pero aguanté esta Llanes. Y la llamada fue, no sé qué hacer. Y tú me dijiste, tú me llamas para que yo te diga que pares. Y yo te dije, sí. Y me dices, pues no te voy a decir nada. Te jodes, reflexionas y cuando decidas me vuelves a llamar. Llamé a 4 personas esa llamada. Y cuando ya lleva 30 y pico kilómetros, que me acuerdo fue Llanes, dije, tengo que parar. Dije, decido parar. Tener amigos para esto, ¿eh? Ya ves. Nada, fue una experiencia que sufriste tú y aprendimos 2, o al menos 2, seguramente aprendió mucha más gente. Pero esa fue la primera vez que yo vi ante mis ojos que lo importante, o que el factor limitante no era la acumulación de volumen, era la ausencia de descanso. Es que no había tiempo material para recuperar. Es que llegabas a las 10 de la noche, te ibas a dormir a un sitio, pues a un albergue, y es que a las 5 de la mañana te tenías que estar levantando para volver a... Es que era como, es que no estamos teniendo tiempo para que recuperes. No, O sea, yo me acuerdo que además... Y luego factores que en estos, la gente que hace larga de verdad. Eso no, o sea, me refiero que eso fue un reto, pero luego están los que... Tenemos gente preparándose con nosotros que hace cosas de montaña, que además estás en alta montaña, muchas horas o varios días. Yo me acuerdo que habíamos entrenado en Madrid. A mí no me había llovido nunca, claro, en junio o julio. De repente allí, País Vasco, una etapa, o ya entrando en, no sé si en Asturias, llovió a cántaros, que me acuerdo que te dije, joder, me empapan las zapatillas, entonces, pues ponte bolsas de basura, claro, ponte bolsas de basura, es verdad. se te cuecen los pies enteros, te empieza la ampolla, te empieza a doler no sé qué, no sé cuántos, tenía otro par de zapatillas para cambiar, es decir, todas esas cosas que te van surgiendo en ese tipo de pruebas tan largas, que te tienes que adaptar y no salió. O sea, no salió. Y luego en ese caso yo creo que también el error fue que aun teniendo unos niveles buenos de fuerza, la fuerza específica de acumular mucho volumen bajando cuestas, sin bastones, no utilicé bastones, por ejemplo, un elemento técnico de decir, oye, una ayuda externa te podría haber quitado ese componente o ese punto, haber metido mucho más volumen en bajadas, mucho más volumen, sobre todo en bajadas. Ese excéntrico, esa frenada, decir, necesito... Y no es que yo no entrenara excéntricos de rodilla, pero a nivel de volumen, es decir, tienes que aguantar muchísimo impacto de bajada. Pero bueno, aprendizajes de la larga. Vamos a volver un poquito a la parte técnica. Hemos estado muchos años recibiendo formación e impartiéndola. Nos hemos recorrido tú y yo precisamente durante bastante tiempo muchos sitios de España dando formación. Siempre eras tú el bueno y yo el gracioso. Siempre fue así, los dos lo sabemos. Y quería preguntarte acerca de cuáles crees tú que es la carencia principal que tienen los entrenadores de media, los entrenadores de resistencia, allá donde hemos ido, y que más les ha costado. Y de hecho ahora lo vemos, ¿no? Vemos en redes sociales están saliendo personas que están haciendo un trabajo espectacular. Aquí hemos tenido, por ejemplo, a José Antonio Espósito, personas que están marcando la diferencia en el entrenamiento de fuerza con respecto a la media. Y tú tienes muy claro, porque lo has vivido, lo has impartido y lo has enseñado, cuál es ese concepto, ese estilo, ese método, esa metodología de trabajo, esa forma de entender las adaptaciones que tenemos, que unos tienen y otros no. A mí me parece que el problema que ha habido en el mundo, yo creo que en el entrenamiento, y yo creo que nosotros lo hemos vivido de primeras porque tenemos, de nuevo, repito, el sesgo de la salud. Tú y yo empezamos a entrenar a gente en Madrid, empezamos con entrenamientos personales y todos los proyectos en los que hemos estado nace desde el punto de la salud. Entonces, cuando tú aprendes sobre la salud, tienes que, lo que se dice siempre, ¿no? Anatomía, biomecánica, fisiología, pero desde un espectro más horizontal. O sea, aprendes un poco toda la base y luego está enfocado a cómo mejora la salud de la persona. Y suele salir, o te acuerdas cuando empezamos a estudiar, nacía de pues cuáles son las adaptaciones fisiológicas. ¿Y cómo empezamos nosotros a trabajar en alta intensidad? Pues estudiando lo que pasaba con los obesos, por ejemplo, o con la gente de obesidad. ¿Por qué? Porque
es un problema que hay en la sociedad hoy en día, se mete mucho dinero y se investiga. Entonces, nosotros no empezamos a trabajar series o alta intensidad como lo hacen los de resistencia. Los de resistencia piensan en el deporte de resistencia y pensaban en, tengo un objetivo deportivo, tengo un tal, pero a lo mejor no pensaban en la fuerza. Y decían, ¿yo para qué voy a entrenar fuerza? Yo corro, o yo hago bici, o yo tal. Pasaba lo mismo con los del culturismo de los años 90. Es como, yo me fijo en la estética, maximizo volumen, pero me paso por el forro, ¿para qué quiero entrenar el corazón? ¿No? ¿O para qué es importante trabajar al nivel cardiovascular? ¿No? Claro. Entonces, el sesgo o la lupa desde donde lo miras es tan pequeñita que solo te fijas en una parte. Normalmente la resistencia pues era la parte más fisiológica, pero muy enfocada a rendimiento, a series, y la parte de estética era muy enfocada al músculo, a la fuerza y demás, pero era como lupas muy pequeñas. Entonces, cuando empiezas a verlo desde el espectro de la salud, es cuando empiezas a decir, vale, ¿cómo funcionan las adaptaciones musculares? ¿Qué adaptaciones necesito? Las adaptaciones cardiovasculares, ¿qué impacto tiene una serie de alta intensidad realmente en el cuerpo? A nivel de corazón, a nivel de pulmones. Y entonces ya te empiezas a plantear, joder, yo me acuerdo cuando empecé a mirar los volúmenes que se manejaban en entrenamiento de resistencia, entrenos de resistencia, que la gente que corre está súper acostumbrado, y que para nosotros yo lo veía y decía, joder, para alguien de salud esto es inviable, o sea, 20-400. Alguien te dirá, joder, esto es súper normal. Y nos sigue pasando, ¿eh? Cuando vemos que le estamos programando a un deportista 2 horas de carrera porque tiene que hacer una maratón o un trail de larga, aún nos cuesta ponerlo. La realidad. O sea, pero lo ponemos si toca, ¿eh? Nosotros empezamos a entrenar prescribiendo lo último posible correr. Hostia, es verdad. O sea, lo último que prescribíamos era correr a nuestros clientes, Es verdad. porque era como mucho impacto, joder, para gestionar esto vamos a trabajar primero. Enseñamos comba, enseñamos pliometría, enseñamos fuerza. Te hacíamos vomitar en la bici. ¿Por qué? Porque todo lo que habíamos estudiado venía de eso. Es decir, cómo a una persona, por ejemplo, con obesidad, investigo lo que pasa con alta intensidad. Pues le pongo en un cicloergómetro en una bicicleta. ¿Por qué? Porque no tengo impacto, me ahorro todo el riesgo articular que tengo y puedo establecer un programa que dure en el tiempo, de muchas semanas. Es verdad. Entonces, no prescribíamos carrera. Hasta utilizamos kettlebells muchas veces porque trabajamos también el corazón con ellas cuando aprendías a manejarlas. Y lo último era la carrera. Y ya me acuerdo cuando tú empezaste a correr más, cuando todavía tenías cresta, hiciste escalella, que tenías todavía cuerpo ahí, que tenías más músculo, que luego ya te empezaste a afinar, que ahí fue cuando empezaste a meterle mucho más a la parte de resistencia. Yo me acuerdo, joder, cuando probamos los protocolos de HIIT, que los probamos nosotros primero, el 4x3 ese que parecía ya el máximo volumen que le metíamos a un cliente de salud, ¿no? 4x3 minutos con 3 de descanso suave en la bicicleta y tenías que subir a no sé qué porcentaje de intensidad. Y ahora ves los entrenos que prescribimos a la gente pues que entrena con nosotros, que al final son preparaciones de pues eso, de bici, de larga distancia y todo. Y claro, para mí era como si fueran dos mundos diferentes. El mundo de la salud, que estudiaba la alta intensidad de una manera, y las adaptaciones fisiológicas, y luego veías todos los volúmenes que se entrenan en resistencia y dices, vale, estamos hablando de lo mismo, solo que el espectro es diferente porque el objetivo es diferente. Pero cuando estudiábamos lo de la salud, y yo creo que nos ha venido muy bien para no calentarnos con la parte de volumen y adaptaciones y demás, me acuerdo de estudios que estudiaban cuál es el mínimo HIIT posible para generar adaptaciones a una persona. Y era un mini sprint de 10 segundos en un paseo de no sé cuánto tiempo. Y dices, joder, si con 10 segundos tengo impacto a nivel metabólico, estoy revolucionando todo el metabolismo, no genero y claro, ahora nos llega un corredor que no ha corrido en su vida y quiere hacer su primera carrera, y dices, claro, es que puedo empezar metiendo mucho menos volumen metabólico del que pienso y dedicar tiempo a otras cosas para que esa persona tenga una muy buena progresión, pero el impacto metabólico lo puedo generar fuera. Yo qué sé, a mí si me preguntan cuál es la manera de trabajar que hemos tenido siempre, te podría definir muy claramente como una receta, una manera de trabajar que teníamos en salud, mucho y que genera muy buenos resultados, que era un muy buen entreno de fuerza, que me acuerdo que eso lo hacíamos presencial, enseñabas a la gente a moverse, le enseñabas muchas maneras de moverse, trabajábamos fuerza con intensidad, pliometría, fuerza en todo tipo de contracciones,
trabajamos alta intensidad desde el inicio, que me acuerdo que en aquella época, con Pronaf, ¿tú te acuerdas Pronaf del INEF? Claro, Había claro. discusiones de y de César. de que ellos hacían circuitos de una intensidad controlada en un ergómetro y trabajo de fuerza mezclado. Y nosotros era alta intensidad en la bici o en la elíptica, un muy buen trabajo de fuerza y además ejercicios compensatorios, te voy a hacer moverte bien, voy a hacer que tu rodilla y tu hombro esté guay, y todo lo intentamos meter en una sesión de entreno de 1 hora. Claro, si yo tengo una sesión y quiero utilizarla y enseñarte muchas cosas, el alta intensidad para nosotros era muy importante porque en un periodo muy cortito de tiempo te metíamos un impacto muy grande. Y en aquella época era como, no, eran los entrenamientos en circuito y tal. Y ahora eso nos ha permitido decir, oye, pues si tengo un corredor que quiere empezar a hacer un 10K, tengo muchas maneras de llevarle a ese 10K y me puedo ahorrar muchos kilómetros al principio. Que luego hay que correr. O sea, no estoy diciendo que no haya que correr. Sí, yo creo que quizá... bajo nuestro sesgo de salud y demás, yo creo que quizá pecábamos, bueno, no pecábamos porque al final ha sido un aprendizaje muy positivo, pero yo creo que sí que éramos demasiado, no sé si demasiado finos, demasiado previsores, cuidábamos a cada ser humano como si fuese una muñequita de porcelana dispuesta a romperse en cualquier momento, y aprendimos muchísimo, porque, joder, recuerdo que una rotación externa e interna de hombro en un calentamiento, señalábamos con el dedo al entrenador que no ponía una toalla o una cuña de yoga porque si no, no fijaba el codo y la rotación se compensaba y era como, no lo estás haciendo bien. Ok, está bien como entrenadores personales que éramos profesionales de la salud, pero luego te das cuenta de que la gente no va a la calle y va pensando en cómo me muevo. No, al final la vida, el movimiento es una actividad que se basa en compensar carencias, debilidades, fuerzas y demás. Entonces, claro, salir de ese mundo en el que mediamos todo tanto, teniendo tantas herramientas a nuestra disposición. Teníamos remos, skiers. Cuando en España no sabía nadie lo que era un skier, cuando no había ningún skier en ningún box de CrossFit, nosotros estábamos hasta arriba de hacer. De hecho, recuerdo un book de fotos que tienes tú, que cada vez que me meto en el drive viejo, en el de Rubén, no en el de Hijos de la Resistencia, cuando me meto en el mío, sigues saliendo, luego te lo voy a enseñar, sigues saliendo tú aquí, tío. Es que... ¿Y te acuerdas cuando preparamos, que Jorge se preparó, le ayudamos a preparar a Jorge de Fitness One, tiene un centro con boxeo, los 100 kilómetros de skier. Los 100 kilómetros con las manos peladas. Entonces, claro, cuando nosotros hacíamos esto y luego nos hemos ido ahora a un mundo en el que, si lo miramos con los ojos que teníamos en aquel momento, ahora lo que hacemos es maltratar a la gente. A ver, hay que encontrar... ¿Cómo se puede justificar esto? Yo creo que hay que encontrar el punto intermedio. Cuando tú estás en el presencial, tienes cierto control de detalles, de variables de detalles que te los da el ojo y te los da el tacto y te los da la persona que tienes delante. Cuando estás, pero creo que no nos hemos ido tan lejos. Simplemente antes el presencial nos permitía ser así de detallistas con muchas cosas. Sí que es cierto que éramos muy conservadores, yo creo, en controlar mucho el volumen, en la persona y tal. Pero al final nosotros trabajamos con gente de salud y nosotros somos deportistas recreacionales, o yo me meto en ese saco. Sí, claro. Y la gente tiene una vida, la gente tiene un tiempo limitado y la gente hay que disfrutar. Entonces, dentro de esa balanza de quiero disfrutar de un objetivo deportivo a través de la carrera, de la bici, del tri, y tengo que hacer las cosas bien, hay que encontrar un punto medio. Entonces, ese punto medio muchas veces pasa por... Y yo lo digo aquí, o sea, hay gente que creo que se va a preparar sus objetivos deportivos y siempre va a estar con molestias, pero va a ser feliz. Y no es, o sea, y he admitido que va a haber gente que a pesar de esas molestias, ponemos la prioridad de que sea feliz por completar las carreras que quiere hacer, por hacer todo. ¿Por qué? Porque, o sea, tenemos una vida encima y a lo mejor esas molestias o esa implicaría pues no hacer o hacer unas cosas durante mucho tiempo que no molan, no gustan y que no nos apetece hacer, que no queremos hacer. Entonces, yo con los años he aprendido que hay gente que va a entrenar, va a hacer cosas que le gusten, sabiendo que le van a hacer o que tendrá periodos en los que tenga incluso más molestia todavía, pero feliz y lo acepta. Y está guay. Y yo como entrenador era como nos tirábamos los pelos, como no puedo aceptar. Unos nos los tirábamos más que otros.
Es como, no puedo aceptar esto Sí, y es como... sí, pero era un sesgo absoluto que en aquel momento, al menos yo no lo veía, ¿eh? Y ahora lo que no quiero es pecar de estar al otro lado pensando que eso tampoco es válido, porque claro, yo me pongo, tú por ejemplo, has trabajado con personas, vamos a llamar de nivel élite social, ¿no? Has trabajado ¿se puede decir el nombre del sitio? Sí, 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 pues sí, cuando sí. trabajabas en Puerta de Hierro, que era un club al que solo puedes acceder por apellido, que no puedes ir y pagar tu suscripción, hayas tenido acceso a políticos, a gente de esferas muy elevadas, y hayas tenido gente con un nivel adquisitivo que les permitía pagar lo que quisieran, sin tiempo y con una necesidad muy clara, que era, oye, yo quiero que vengas, que me entrenes durante 1 hora, y unos se esforzaban más y otros se esforzaban menos. Pero la pregunta y el dilema que yo te quiero plantear es, si tú coges y pones sobre una balanza a ese perfil de persona de mucho estrés, mucha responsabilidad, poco tiempo, y al perfil de persona que lo que quiere es, oye, independientemente del tiempo que tenga, yo lo que quiero es ser más feliz. ¿Tú qué le recomendarías? Oye, contrátate un entrenador que te trabaje fino, que te recupere esas lesiones, que te quite esa lumbalgia, o le dirías, chico, vete a la montaña y vete a correr. Ahora que has vivido las dos cosas y que has trabajado con los dos perfiles de personas, ¿qué le recomendarías a alguien que tiene que elegir, pudiendo elegir? Yo creo que la primera opción, la del entrenador, te puede llevar a guiar a la segunda. Me refiero, no es que no necesites que tengas que elegir entre un entrenador o no, pero un buen profesional que te guíe, que te entienda, no solo la parte técnica, sino la parte emocional y el contexto emocional, te puede dar todo, te puede dar todas las cosas. Yo en aquella época me acuerdo que cuando éramos tan puristas, había gente que nos enseña. Yo me acuerdo una clienta que tuve de bastante... O sea, una tía empresaria, potente a nivel de España, trabajaba en banca y fue de mis primeros entrenos personales. Y claro, me habían enseñado que una persona se tiene que mover, Ya sé quién es, sí. cadera, tal. Yo la vi y dije, joder, Qué digo, desastre. ¿qué hago con esta persona? Y digo, si me han dicho que nos hace todo mal, todo lo que no puede hacer mal. Claro, y esa persona venía, además, con un carácter... yo no tenía la habilidad de relacionarme con personas y sobre todo personas que están acostumbradas a imponerse, ¿no? Y además quería intensidad. Era como, yo quiero entrenar fuerte. Y digo, ya, pero ¿cómo te entreno fuerte si no te puedes mover? Si todo lo que en teoría quieres hacer me han dicho que está mal, ¿cómo te mueves? Y que te tendría que tener no sé cuántas horas. Entonces ahí hay que tener un punto de saber entender lo que quiere la persona a nivel emocional, el objetivo que busca y tener la capacidad técnica y de conocimiento para llevarla a ese punto. Entonces yo creo que no es que elegir, oye, vete a la montaña y ya está, y olvídate de tus dolores, es encontrar un punto intermedio. Y luego hacer consciente a la persona. Me refiero, si tú estás entrenando con alguien o cualquier persona que entrene con un entrenador, el entrenador es un guía. Nosotros somos guías, gestores de estímulos, pero el que entrena es la persona. Es decir, que yo voy a intentar, al menos es lo que intentamos nosotros reflejarlo con el equipo, es entender quién tengo delante a nivel emocional, qué es lo que buscas, cuál es tu objetivo deportivo y luego buscar el mejor camino para llevarte a él. Pero si en algún momento hay incoherencias en ese punto de, oye, sí, yo quiero entrenar una maratón entera, pero voy a salir a correr un día a la semana y tengo cero fuerza y no me gustan las tiradas. Ahí es cuando yo te digo, oye, lo que tú buscas, lo que te mola y lo que quieres hacer no casan. O sea, ya hay un punto de incoherencia ahí. Ahí yo te pongo la línea de roja. Pero si no, hay muchos caminos que llevan a Roma, entonces no creo que sea elegir uno u otro. Te has referido en varias ocasiones al equipo y no le hemos contado a la gente que Ángel, paradigmáticamente, después de no sé cuántos años dedicados al mundo del entrenamiento personal, de haber formado a muchísimos entrenadores por toda España para ser mejores entrenadores presenciales, ¿no te supone una disonancia grande haber acabado dirigiendo un equipo dentro de Hijos de la Resistencia, que es un servicio única y exclusivamente digital? ¿No te revienta la cabeza? ¿Cómo duermes por las noches? Farsante. ¿Cómo lo has hecho? A mí al principio era como, joder, ¿cómo se hace? ¿Sabes? ¿Cómo hacemos esto? Sobre todo, ¿cómo haces esto? Fue un reto, ¿eh? ¿Cómo hacemos esto para que el sesgo que tenemos o que venimos de estos años de todo el entrenamiento presencial, todo el rato presencial, llevarlo al online y decir, vale, no puede ser solo programar. Tiene que haber nuestro sesgo es el contacto con la persona, el entender cómo funciona, el si está contenta o no,
Joder, y yo creo que lo hemos intentado reflejar de esa manera, decir, joder, cuando entrenamos online, tu sensación tiene que ser como que estoy contigo, ¿no? Como que estamos juntos en esto, que no sea solo te programo, porque yo creo que el mundo de la resistencia es bastante más sencillo a nivel ya de entrenadores de gestionar que yo qué sé, si llevaras futbolistas o si llevaras, no solo porque hay un volumen elevadísimo de gente que lo hace, Los deportes cíclicos en general. sino porque el deporte cíclico en general, a nivel de planificación, de gestión de... Otra cosa es que quieras dar el salto de calidad y nosotros, por ejemplo, la parte de fuerza. ¿Cómo hacemos o cómo llevamos ese bagaje que teníamos de estos años entrenando a gente presencial, grupos reducidos? ¿Cómo llevamos esos entrenamientos, esa experiencia al online? ¿Cómo hacemos esto? Pues cómo nos grabamos, cómo transmitimos que hay que hacer las cosas, cómo son los entrenos de fuerza, cómo transmito, cómo me grabo un calentamiento para que la persona de repente diga, joder, qué calentamiento que no es el típico de tal. Y yo creo que lo hemos hecho a base de decir, cómo intentamos trasladar esa experiencia al online. Sigue habiendo una diferencia grande, que es la de no estoy delante, la de, joder, me tienes que pasar un vídeo, te analizo, te devuelvo el feedback. No es lo mismo a cuando tú estabas delante y veías así, veías un pie y haces, uy, ¿qué ha pasado ahí? O le veías ahí una cadera y dices, oye, ¿y eso? O le veías la cara a la persona y decías, ¿qué ha pasado en ese gesto? Y era ese feedback instantáneo. Aquí es, pásame el vídeo, te corrijo, pero yo creo que habiendo una diferencia hemos intentado transmitir lo mismo e intentamos transmitir lo mismo, incluso con los propios entrenos de resistencia o cómo te explico lo que está pasando en tu cuerpo semana a semana. Cómo te explico cómo ha supuesto un entrenamiento, cómo te doy feedback con los datos que tengo en el online, cómo lo intentamos hacer con la gente. Yo creo que intentamos transmitir la misma idea, pero en el online, con la distancia. Y la parte emocional y comunicativa, que hoy en día, con todas las IAs, con todas las programaciones y con tal, ahora mismo es uno de los pilares para cualquier entrenador, la conexión emocional. Aunque a algunos nos cueste mucho, aunque no sepamos gestionar la parte de comunicación y soporte, como lo quieras llamar. Pero conectar con la persona que tienes delante, sobre todo si te manejas en ámbito de salud, que es lo que hacemos, es fundamental. Es fundamental. Porque muchas veces pagas por tener una guía y tener un acompañamiento, porque el entrenado es muy sencillo. Y los entrenos de resistencia, si me estás, yo que sé, estoy en fase de volumen, estoy corriendo 3 veces y me está poniendo 3 extensivos, pero toda la parte humana es la que soporta todo eso. Absolutamente de acuerdo. Has dicho, te viene un Íñigo San Millán y se te tira al cuello, que gestionar deportes de resistencia es más sencillo que cualquier otro que sea acíclico, como puede ser el fútbol, el tenis o cualquier deporte de combate. Entiendo que te refieres al tema de que la incertidumbre que existe en un deporte en el que puede pasar cualquier cosa durante el próximo minuto, aquí está todo mucho más medido, encasillado y es más previsible. Trabajar la especificidad aquí es mucho más sencillo, ¿no? Yo creo que sí, en el sentido de que si no haces cosas raras, es decir, que si no estás implementando cosas nuevas, te hablo y siempre me refiero a salud, no me refiero a si me pones adelante a un deportista de top que su rendimiento depende de mí, porque yo no he trabajado con gente así, trabajamos con gente de salud. Entonces, en ese sentido, si tú haces las cosas lógicas y una persona está corriendo y haces una progresión lógica de volumen, tienes unos entrenos de fuerza que ayuden a compensar complementen, ese entreno de resistencia, no tienes mucha incertidumbre en lo que es el entreno. ¿Dónde vienen las lesiones? Que serían unas cosas que te jorobaría como entrenador. Vienen por sobrecarga, por sobreuso, salvo que tengas trail. Trail tienes incertidumbre. Trail sí. Es donde tienes la incertidumbre de una posible lesión traumática, por ejemplo. Pero en un deportista de resistencia, si tú haces las cosas bien, versus a alguien que se exponga en su práctica deportiva a una incertidumbre, ¿por qué nos asustamos nosotros cuando llega el verano con los deportistas que se ponen a hacer pachangas? ¿Cuántos cruzados nos han venido de nuestros deportistas en verano? De joder, es que me fui a jugar al fútbol, me apunté a una OCR y en un obstáculo se me giró la rodilla. Claro. Y entonces, los requerimientos de alguien de resistencia, digamos, que corra asfalto, por ejemplo, si haces las cosas normal, no va a tener a lo mejor esa exposición a una lesión. Alguien que se juegue pachangas todas las semanas,
por la incertidumbre, va a tener Sí. más exposición. Para que nadie se caliente en casa y diga, pues ya no estoy de acuerdo, porque seguramente que claro, Siempre hay peros, siempre. Es una campana de Gauss, ¿no? O sea, siempre hay un punto de incertidumbre que se escapa de tu control, como puede ser, por ejemplo, en las pruebas de larga distancia, la climatología, el calor, el cómo tu cuerpo responda ese día, cómo asimiles la ingesta de carbohidratos, todo este tipo de cosas sí que forman parte de una incertidumbre, pero es cierto que entrenar eso es ABC. O sea, entrenar un protocolo de adaptación gastrointestinal, entrenar el que te vayas a bajar en un Ironman a 31 grados a correr tras la bici, todo ese tipo de protocolos o de sistemas de entrenamiento son, dentro de la incertidumbre, son más previsibles que un giro de un futbolista o que un preparador de, yo qué sé, pues al final todos esos deportes sí que es cierto que tienen un punto que yo como entrenador, honestamente, creo que me sería más difícil. A lo mejor también esto es nuestro sesgo, como Sí. No lo sé. Tú le Puede ser. preguntas a Antonio Expósito, seguramente que está muy acostumbrado a trabajar y ha venido al podcast con futbolistas, y el sistema de trabajo que tiene está muy enfocado a esa robustez que ahora es el término que se utiliza, ¿no? Antifrágil, ¿no? A hacer que el chasis de mi persona o del deportista que tenga más capacidad de soportar lo que le vaya a echar encima. Cuando normalmente en los deportes de resistencia no se ha pensado en eso. No se ha pensado en voy a tener un chasis expuesto, un trailero, o sea, alguien de trail, sí, porque su propia exposición normalmente de cintura para abajo es como, joder, tobillo, rodilla, el componente técnico, me puedo dar un piñazo, a lo mejor bastante más, pero el triatleta, el corredor de asfalto no. Entonces nosotros, de nuevo, desde nuestro sesgo de salud, es como, yo quiero que mi persona, mi Paco de 80 o mi Mari de 50 años sea lo más robusta posible a nivel de salud. Y eso implica que su cuerpo tenga una capacidad de gestionar lo que le venga en el día a día. ¿Tú te acuerdas cuando entrenábamos a gente, cuando hablábamos de trabajo en adulto mayor? ¿Qué entrenábamos con ellos? Las caídas. ¿Por qué? Porque es algo que está súper cercano, ¿no? Que tu abuelo se caiga, ¿no? ¿Cómo entrenamos con ellos? Joder, pues te empujo de forma controlada. Necesito meterte incertidumbre en los entrenamientos. Frenadas grandes. Para ellos era un pasito. Y luego un pasito con derecha. Y le metía la incertidumbre de, y ahora te pongo unos conos y el color rojo. Y me tienes que dar el paso con la derecha o con la izquierda, como yo te diga. Y un componente cognitivo. Ahora tú ves ese componente cognitivo en los futbolistas, en la gente que trabaja tal, lo trabajan a niveles súper altísimos, claro, y cada vez es más importante. Pero en un deportista de resistencia muchas veces ha pensado, o no lo ha pensado, ¿no? No ha pensado que necesita ese nivel. Pero ¿qué pasa luego en pruebas? ¿Te acuerdas que lo comentamos el otro día? Una maratón. Vas a hacer tu mejor marca personal. Imagínate, quieres ir por debajo de 3 horas. Un Pepe Verdugo que entrena con nosotros. O Josemi, que le pasó también esto mismo a 2 personas, lo mismo gesto. Maratón, vas a tu ritmo de maratón para hacer tu marca personal. Se te cruza alguien. O alguien se cae, o pasa algo delante de ti que te obliga a hacer un gesto mini explosivo, un cambio de dirección, corriendo. Y de repente, ¡pam!, el isquio. Salta. Y es como, joder, justo isquio en la inserción cerca del glúteo. Si un tío se cayó, tuve que hacer un gesto rápido. Claro, cuando vas en un gesto cíclico a ese ritmo, a ese tal, y si no hemos entrenado a lo mejor en algún momento de la temporada que tu isquio soporte cargas excéntricas mucho mayores de las que tengas en carrera, por ejemplo, a lo mejor tienes más posibilidades de que te pases una carrera y de repente te salta el isquio. Que si estás acostumbrado en algún momento de la temporada a trabajar, a decir, joder, es que eso no tiene nada que ver con carrera, o eso no va, ya, pero te estoy dando más posibilidades a tu cuerpo de soportar otras cosas. Es como lo de, ¿por qué tengo que entrenar bíceps? Si yo no quiero bíceps, ya, pero es que a lo mejor lo que quiero es que tengas un hombro más estable y que si de repente te quieres jugar a un pádel, de repente ahora con tus colegas un partido a la semana, no me venga luego con un dolor de codo o un hombro que tal, porque
el bíceps te vaya a ayudar a estabilizar el hombro, ¿sabes? Entonces, hacer más robusta a la persona siempre ha sido como un punto nuestro a nivel de salud. Sí, sí, hemos sido auténticos obsesos de eso. De hecho, hemos llegado al punto de aprender algo que tuviera que ver con esa línea que comentas e irnos al día siguiente, el lunes por la mañana, al entrenamiento de pues, nuestra cliente. En aquel momento no los llamábamos deportistas, eran clientes, ¿no? No llegaban al perfil de deportista. Y ponerte a hacer, yo recuerdo, supongo que sería un error, ¿no? Pero lo hice, lo reconozco. Yo recuerdo pedirle a clientas mías de entrenamiento personal a domicilio, que no tenían ningún interés más que el que yo pudiera tener en dominar una kettlebell, pedirles que se compraran una muñequera, de estas con placa de acero para que aprendiesen a hacer un rack. Y las tenía las pobres semanas aprendiendo a hacer el rack. Y ellas me miraban como diciendo, Rubén, ¿qué estamos haciendo? Y yo, esto es la hostia, esto es la hostia. Pero ahora lo pienso y digo, era la hostia para mí porque lo acababa de aprender. Y pues yo con toda mi buena intención lo que quería era transmitir lo que yo aprendía, ¿no? Pero sí, ahí las tenía las muchachas haciendo algo que realmente no les servía más para mucho que para lo que estábamos haciendo en ese momento. El punto es ese, que yo creo que en algunos casos, o sea, si entrenamos por salud, yo creo, y el entrenamiento de fuerza es la ventana que nos deja en la parte de resistencia meter cosas diferentes, porque el entrenamiento de fuerza en la resistencia, bueno, si estamos hablando de carrera, joder, pues puedes meter, sí, cuestas, puedes meter cuesta abajo, puedes meter trabajo, pues yo qué sé, vas a meter series, vas a meter tal. Pero lo que te va a dar la variabilidad, muchas veces, el meterle estímulos diferentes al tejido, el meterle contracciones diferentes a lo que sea siempre correr, el tal, va a ser la parte de fuerza y te va a permitir, ahí te va a dar una ventana guay para meter esas cosas diferentes en el día a día. Qué interesante. Bueno, llevamos ya una hora, macho. A que se pasa rápido. Con una cerveza se pasaría más. Es que te tengo 18.000 temas que tratar contigo. Podríamos hablar de los niveles de entrenamiento de core. Podríamos hablar de más anécdotas que tenemos que son... ¿Se te ocurre alguna así heavy de estas que hayamos tenido? Es que la de Murcia yo tenía muchas ganas de contarla, pero bueno, yo ya me desquito. Podemos hablar de las preparaciones de otro día, podemos sacar las preparaciones esas que te hacía hacer viajando en furgoneta por Europa mientras tenía que sacar escaleras y desniveles para hacer montaña. Hostia, vamos a hacer una cosa, si esta entrevista tiene buena aceptación, si a la gente le caes bien, si no te insultan, bueno, hay mucho hater hoy en día. Si no te hacen así... Podemos contar en la próxima la preparación del Valle del Tena y cómo semanas antes de la prueba este señor, que le estaba entrenando yo, me dice que en pleno fin de semana específico que se iba a ir a un festival con sus amigos y que no me preocupara, que yo podía plantear lo que quisiera de entrenamiento, que él iba a ir al festival, se lo iba a pasar bien y me prometió que iba a entrenar. Lo que pasó... lo podemos controlar en la siguiente. De hecho, si a la gente le gusta, podemos como abrir un rinconcito de este tipo de charlas. Confesiones. No confesiones, sino más el tiempo que llevamos juntos trabajando y el tiempo que llevamos de entrenamiento. A ver, estas mini reflexiones yo creo que puede estar guay. Sobre todo también lo que hay detrás de Hijos de la Resistencia puede estar muy guay, con ejemplos tanto a nivel de entrenamiento como para los entrenadores, como... un poco entre bambalinas y si a la gente le mola se puede ver. Pues sí, sería interesante. Y para tirar un poquito más del hilo y ya antes de cerrar, tú como director técnico del proyecto de Hijos de la Resistencia, que tienes que lidiar con... A mí me parece súper bonito contar esto porque ha quedado un poco claro de dónde venimos. La gente que nos escucha, pues a lo mejor mi camino ya, a lo mejor algunos lo tienen más claro o lo he comentado en algunas ocasiones, pero para mí ha sido muy chulo y es muy chulo cada día y aprovecho para decírtelo aquí, voy a ponerme romanticón, pero una de las cosas más bonitas para mí de Hijos de la Resistencia ha sido ver cómo que el proyecto creciese ha implicado que cada una de sus partes se exigieran y saliesen de su zona de confort, ¿no? Entonces, de la misma manera que cada uno de los entrenadores han tenido que desarrollar habilidades nuevas para poder tolerar el nivel de trabajo que hay ahora con respecto al que había hace 2 años, tú en concreto, yo creo que eres la persona que más se ha tenido que forzar a hacer cosas que no te han enseñado en la universidad, que no te has formado para ellas y que incluso han podido ir un poco en contra
de lo que tú hacías, ¿no? De hecho, por ejemplo, hablar con los deportistas. Habrá mucha gente que te esté reconociendo y esté diciendo, joder, yo hablé con Ángel cuando entré en Hijos de la Resistencia, ¿no? Entonces, quería primero agradecerte el esfuerzo que haces cada puñetero día de tu vida para salir de la zona en la que estás y para decirme que sí a las cosas que te propongo. Y quería preguntarte también qué ha supuesto eso para ti y hasta qué punto un entrenador tiene que centrarse en aquello que ha estudiado, porque es lo que vemos muchas veces. Tenemos en las mentorías que hacemos a entrenadores, así en petit comité, es algo que veo mucho. No, es que yo he estudiado movilidad. Tú te has ido a Estados Unidos a hacer una de las formaciones más avanzadas en el mundo sobre trabajo de movilidad y estás haciendo algo absolutamente distinto fuera de tu expertise que te incomoda. ¿Qué haces de puta madre, pero que te incomoda cada día, ¿no? ¿Qué le dirías a los entrenadores que dicen, no, yo he estudiado esto, quiero hacer esto? Yo creo que está la parte técnica, que yo siempre he sido como muy técnico, siempre me lo has dicho, ¿no? Tú siempre te gusta centrarte en lo técnico, te gusta lo técnico, porque es donde estás seguro, ¿no? Es donde estás. Creo que tiene que haber una parte que domines muy bien técnicamente. Esto es como lo del libro de amplitud, ¿te acuerdas, no? Lo del conocimiento horizontal, que llega a un punto, sí. El transversal, que se van mezclando esos puntos, ¿no? Y a lo mejor el saber mucho de una cosa te ayuda a otra totalmente diferente. Entonces, creo que hay que tener una muy buena base, o ayuda mucho tener una muy buena base técnica. Creo que la parte emocional hay que saber trabajarla, y trabajamos con personas y somos seres emocionales y hay que saber tener conversaciones incómodas, menos incómodas, pero hay que saber hablar y tratar con las personas, y eso no te lo enseñan en pocos sitios. Y creo que hay una parte también de que en ese salirte del tiesto encuentres habilidades, por ejemplo, la mía es organizar. Yo siempre soy una persona que me ha gustado organizar, de hecho, ordenar. No es un TOC, pero lo es. Pero me gusta. Es un TOC. Pero me gusta organizar cosas, me gusta que las cosas estén ordenadas, me genera satisfacción el orden. Nunca, y siempre he visto que, aunque estuviera entrenando personas, esa habilidad, no era una habilidad antes, pero ese rasgo mío se podía convertir en algo que me ha podido ayudarme a desarrollar en otras cosas. Y básicamente fue el rasgo por el cual empezamos, yo creo, a colaborar juntos. ¿Me estás llamando desordenado? Con el proyecto de Hijos de la Resistencia. Fue como, oye, tú, tengo esto, necesito ayuda a generar una estructura, ¿no? Y ahí es donde hemos aprendido. Y para mí no era una habilidad, para mí era un rasgo mío. Entonces, encontrar esos puntos de conexión entre el conocimiento técnico y otro tipo de habilidades que no sean relacionadas con ese técnico, a lo mejor puede ser un rasgo de tu personalidad, inclusive puede ser otra cosa, hace que se potencien mucho luego o puedas abrir caminos que no te esperabas para nada. Está mal que lo diga yo, pero hacemos un equipo de puta madre en lo profesional y en lo personal. Lo de lo personal lo vamos a ir contando a cuentagotas, porque hay muchas cosas que si las contásemos yo creo que nos cierran la cuenta. Nos echan, todos los deportistas que nos estáis viendo y que entrenéis con nosotros, nos despediríais sin dudarlo si supierais muchas cosas. No, hombre, broma. Amigo, me alegro mucho de por fin, después de tanto tiempo que hayas aceptado de forma casi imperativa y sin poder salir, te he tenido que traer a Portugal, encerrarte entre 4 paredes durante 5 días para que me dijeras que sí. Ahora cuando dejes de mirar saco el típico cartelito de esto de los secuestrados, ¡socorro! Muchas gracias. Espero que hayáis disfrutado. Si ha sido así, déjanoslo en comentarios, estaremos muy atentos. Y nada, muchas gracias por acompañarnos durante esta entrevista. No olvides suscribirte al canal. Es la mejor manera que tienes de apoyarnos. Un fuerte abrazo. Chao.